tralero, tralala, orcalero, orcalá, cacto, hipopótamo, cocofanto, elefanto, bombardiro, crocodilo. ¿Qué tienen en común canciones pegajosas, videos absurdos y letras repetitivas que ves todos los días en TikTok? A esto se le llama brain rot. Y aunque suene gracioso, podría estar dañando el cerebro de los más jóvenes. Hoy te explico qué es, por qué preocupa y cómo afecta a niños y adolescentes. Brain rot, la música viral, que se apodera de nuestros niños. Brain rot es un término que literalmente significa pudrición del cerebro. Se usa de forma irónica en redes sociales para describir este tipo de contenido que consumimos en bucle, adictivo, sin profundidad y muchas veces absurdos. Canciones con letras repetitivas, beats pegajosos y coreografías simples que ves una y otra vez hasta que no puedes sacártelas de la cabeza. No es un diagnóstico médico, pero sí es un síntoma de cómo el contenido rápido y superficial puede afectar la concentración, el desarrollo cognitivo y la capacidad de análisis de los más jóvenes. Algunos ejemplos que de seguro te suenan: Capibara, 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 Skibidi Toilet. Canciones en loop con frases como bim 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 o sonidos distorsionados. No se trata solo de que sean raras o tontas, sino de cómo se convierten en una banda sonora constante en la mente de los menores. Están en todas partes: TikTok, YouTube, Short, Roblox, incluso en juegos educativos. Pero como algo que aparentemente puede parecer muy inocente, puede afectar a niños y adolescentes. ¿Cómo afecta a niños y adolescentes? El exceso de este tipo de contenido puede tener varios efectos, como baja tolerancia a la frustración, todo debe ser rápido, divertido e inmediato. Dificultad para concentrarse, el cerebro se acostumbra a estímulos constantes y pierde el interés por tareas complejas. Alteración del lenguaje, usar frases sin sentido, repeticiones de palabras vacías. Problemas de sueño, muchos menores repiten la música en su mente incluso al acostarse. Es algo que se cuela en tu cerebro y aunque quieras descansar, pues estás constantemente inconsciente y aún cuando estás descansando lo estás repitiendo. Y esto puede sí afectar el sueño de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Trallallero, trallallà, tung 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 sahur, bombardiro crocodilo, una cappuccina. อ๋อ ตราตราตาลาลาตาลาเลโลตาลาลาคาปูชิโนอาซาซินาลีลีลีลาลีลาบาเลลีนาคาปูชินาตุงตุงตุงซาฮูรา Pero vamos a reflexionar, ¿es esto realmente peligroso? No todo lo viral es malo. La música también puede ser una vía de expresión y creatividad. El problema aparece cuando el único contenido que consumen es ese tipo. No hay un equilibrio, no hay filtro y los algoritmos solo refuerzan lo mismo, más brain rot. Es decir, todos sabemos cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales. Cuando empiezas a consumir este tipo de contenido, pues el algoritmo te va a sugerir esto una y otra vez y vas a convertirte en una persona que solo consumes este tipo de contenido, dejando al margen otras cosas que sí pueden aportar en el desarrollo de nuestros niños. Entre más consumes este contenido, más lo prioriza el algoritmo hasta convertirlo en lo único que le aparece. Y aunque parezca inofensivo, los efectos se acumulan: menos lectura, menos pensamiento crítico y más dependencia digital. Una pregunta muy necesaria: ¿qué pueden hacer padres y educadores para evitar que esto se convierta en un problema para nuestros hijos, estudiantes y la sociedad en general? Hablar con ellos sobre lo que consumen, entender por qué les gusta y ofrecerles alternativas que vayan también hacia sus inclinaciones, pero que sean un poco más productivas. Crear espacios sin pantallas, al menos durante comidas, tareas o antes de dormir. Incentivar otro tipo de contenido: música con letra, documentales breves, storytelling, juego de lógica y sobre todo dar el ejemplo. Los niños imitan lo que ven y a veces somos nosotros los adultos los que estamos también enviciados de tal manera
que no podemos decirle a los niños que dejen de hacer lo que nosotros constantemente estamos haciendo. Recuerden que los niños aprenden lo que ven muchísimo más de lo que escuchan o de lo que les decimos que deben hacer. El brain rot no es solo un meme, es una señal de cómo el contenido que consumimos puede moldear nuestras mentes y la de nuestros hijos. No se trata de prohibir, sino de equilibrar. Porque educar hoy también es enseñar a navegar en un océano de estímulos a los que necesariamente van a estar expuestos de alguna manera. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que estas canciones afectan realmente a los niños o solo es una moda pasajera? Déjame en los comentarios y suscríbete para más contenido educativo con conciencia digital. Dios los bendiga.